El discurso y sus tipos. Lección número 4. Lo primero que tenemos que analizar cuando hablamos de discurso es saber que es una presentación oral que va a comunicar ideas, va a informar, va a entretener un público, ¿no? ¿Qué es la razón de la comunicación? Cuando se habla de la comunicación, por cierto, también se define así: la comunicación entretiene, informa o educa. Cuando hablamos de comunicar ideas, estamos educando en cierto sentido. Bien, ¿qué tiene que tener un discurso? 3 elementos fundamentales: que tiene que ser impactante, coherente y persuasivo. Recordemos, los oradores, las oradoras que nos llaman la atención, que nos gusta escuchar, son personas que en su mayoría tienen una forma de comunicarse que impactan, que llegan, que sientes que te está hablando a ti. Y puede ser que sea 50, 500, 1000, 10.000 personas, una charla por internet, lo que sea, pero la forma de hablar de esa persona, hay algo que te mueve. Eso es ser impactante, que tenga esa capacidad de resonar en la audiencia, de dejar algo, de saber de que lo que se está diciendo tiene sentido. Pero para que eso se dé y sea sostenido durante todo el discurso, tiene que haber una línea de coherencia, es decir, una estructura lógica donde el mensaje esté estructurado. Para ello, el hablante, el que hace la conferencia, el que da el discurso, el que le está hablando a una masa de trabajadores o a unos estudiantes, en fin, cualquier persona que está frente a otra, tiene que tener la idea bien marcada en mente de a dónde quiere llegar, cuál es el objetivo que quiere lograr. Por lo tanto, una vez planteado eso, tiene que plantear cómo llegar ahí. Esa es la coherencia. Y la otra característica fundamental dentro del discurso es la persuasión. Es convencer a la otra persona de la idea que yo estoy planteando. Para ello hay un conjunto de recursos que, según el tipo de discurso, se van a utilizar, pero lo importante es que veamos el tema de persuadir desde el punto de vista ético. Es decir, que si yo voy a convencer a otra persona de algo, es porque yo creo que eso es cierto, es verdadero, es bueno. Por lo tanto, en este discurso persuasivo, la persona puede motivar e inspirar a la audiencia. El discurso tiene 3 partes, o lo que se llama el cuerpo del discurso, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se da todos esos elementos que van a captar la atención de la audiencia. Entonces presentamos el tema, establecemos un foco de atención, hay frases que se pueden utilizar ahí, anécdotas, es decir, elementos que atraigan la atención, la mirada, el oído del espectador. Luego, en el desarrollo, es donde el discurso lleva el gran contenido del mensaje, es donde se aclaran las ideas, donde se presenta toda la información, donde se justifica la temática, etc. Y por último, un discurso no puede quedar en el vacío, es decir, como que terminé de dar el tema y ya, no. Hay que hacer un cierre, y el cierre es la conclusión. Entonces en la conclusión se trae de manera breve los puntos claves, y en ese cierre siempre es bueno hacer referencia a algo que se dijo en el inicio. Por lo tanto, cuando se hace la introducción, hay que estar pensando también en el cierre. Si yo estoy hablando de un discurso sobre el sentido de la vida, entonces al inicio
hay algunas frases que pueden salir como o preguntas a la audiencia. ¿Quién de ustedes se ha pensado qué va a pasar cuando ya no estemos acá? ¿Qué dejaremos? ¿Cómo nos recordarán? Entonces después en el desarrollo se plantea todo el sentido de la vida, proyecto de vida, cómo mi acción repercute en los demás y toda la idea. Luego en el cierre se vuelve sobre eso. Al inicio hablamos de aquella pregunta acerca qué pasará cuando no estemos acá, qué dejaremos, cómo nos recordarán. Entonces uno dice, claro, pero si viví una vida con sentido, como hemos visto, tal, y ahí es un ciclo que se cierra. El discurso entonces tiene que tener estas fundamentales. Hay 5 tipos de discursos, vamos a encontrar algunos más, y el primero es el informativo, el segundo es el persuasivo, el tercero motivacional, de entretenimiento y político. En el informativo, puntos fundamentales dentro de este discurso es que es claro y objetivo, que tiene fuentes confiables y que tiene elementos ilustrativos. Este tipo de discurso, al ser informativo, va a plantear formas, modos, situaciones que den por hecho lo que yo estoy tratando de expresar. En el discurso persuasivo, entonces, se plantean diferentes estrategias, hay argumentos sólidos y se llama la atención. ¿Por qué es importante estos 3 puntos dentro del discurso? Porque la retórica acá es fundamental. Establecer técnicas de convencer al otro es un elemento primordial. Por último, en segundo lugar, cuando yo planteo esto, yo tengo que argumentarlo. Es decir, cuando se ha hecho esto, de esta forma no sirve. Pero si vemos la forma que yo estoy planteando y que quiero que ustedes se convenzan de eso, pueden ver que en esta situación, en este caso, en este país, en esta empresa, se hizo esto y se logró este resultado. Cuando yo hago esto, voy convenciendo a la persona porque voy diciendo que esto es cierto, que tiene un porqué y un para qué en cuanto a argumento. Y por último, en este discurso es fundamental transmitir energía. Ese llamado de atención, el uso de la voz, del lenguaje corporal es básico, primordial, necesario para que la audiencia se convenza. El discurso motivacional es un discurso que es inspirador y que tiene relatos impactantes. Por lo tanto, quien habla, quien expresa una temática dentro de este tipo de discurso es una persona que o tiene una larga experiencia o ha vivido momentos que pueden ser colocados como ejemplo para los demás y conoce de diferentes historias. Estas anécdotas, estos relatos, estas historias van a atraer y van a movilizar el ser interior de quien escucha. Por lo tanto, es clave que una persona con un discurso motivacional utilice estos elementos, porque si no, deja de ser motivacional. El discurso político se convence a los ciudadanos y a los votantes para que vayan o sean atraídos hacia la doctrina o la ideología política de quien habla. Por lo tanto, quien habla tiene que tener convicción en las ideas, tiene que interactuar con el público para poder ganar su atención. Por eso no es desde el punto de vista, un discurso desde el punto de vista aristotélico, en cuanto solamente se refiere hacia la audiencia de manera lineal, sino que se busca el feedback. ¿Por qué? Porque en la medida en que se establecen preguntas, una idea de respuestas, se va a ganar la comprensión y por lo tanto vamos a generar apoyo. Y ese apoyo se busca en los partidarios y en los simpatizantes que le den respaldo a la propuesta política. Bueno, hasta aquí la lección número 4. Hemos visto los diferentes tipos de discursos, la importancia del discurso y
cómo este influye en la audiencia.